Hola, bienvenidos a toda la familia Rito al Fungi. Tenemos este live junto a Verónica Peña de la Corporación Sapienza. Ella es psicóloga y psicoterapeuta y nos va a hablar sobre reducción de riesgos en el uso de micro y macrodosis de psilocibina. Vamos a intentar de nuevo ver si nos podemos... A ver... Ahora sí. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Súper bien, ¿tú cómo estás? Lo Bien, feliz, logramos. sí, sí, feliz de estar contigo, compartir este espacio. Les contaba al principio a las personas que estaban entrando que te conocí en un curso que compartimos en Medellín, un curso que facilitó la Fundación Conciencia Viva, que precisamente estaba enfocado en este tema de cómo aprender a contener situaciones de emergencias psíquicas en medio de experiencias y trabajos con psicodélicos. Y ahí te conocí, hablamos un poco, les contaba que eres psicóloga y que eres psicoterapeuta de la Corporación Sapiencia. Ya tú nos hablarás de qué trata la corporación, qué es este cuento, ¿cierto? Y también eres facilitadora de expansión de conciencia con psilocibina de manera individual y de manera grupal, así que tienes experiencia también en este tema. Por eso, qué lindo poder compartir contigo y que nos cuentes desde tu trabajo, ¿sí? Como psicóloga, como psicoterapeuta, y tu trabajo también a nivel personal en el uso de estas sustancias sobre el tema que estamos tratando, que es la reducción de riesgos alrededor del uso de micro y de macrodosis de psilocibina. Que les decía al principio a todos que es súper importante que tengamos en cuenta todo lo que debe existir alrededor de una experiencia para que podamos sacar el mayor provecho y que sea una experiencia expansiva y no al contrario una experiencia que nos genere o nos perjudique a nivel tanto emocional, ¿sí? Psicológico y también incluso físico, porque podrían llegar a pasar accidentes también. Entonces, bienvenida. Háblanos un poco de ti, Vero. Bueno, gracias Lina, de verdad, por la invitación. Gracias a las personas que también se van uniendo a escuchar y a vernos. Eh, em, bueno, digamos que como por irte contando un poco, sumándole a esa introducción que hacías, como que yo pues hice el pregrado en psicología en la Universidad Javeriana, acá en Cali, y venía desde un principio como con mucha intriga acerca de las sustancias psicoactivas y percibía también que no había información al respecto que me proveyera la academia. Entonces comenzó como una búsqueda muy propia en realidad con el uso de sustancias y de ir como encontrando una diferencia muy grande entre mis experiencias propias y lo único que yo escuchaba acerca de las drogas que venía pues desde este enfoque prohibicionista y violento, ¿no? Y bueno, a partir como de ese recorrido surge mucha intriga al respecto. Recuerdo mucho como por contar una anécdota en una clase de neurociencias que yo me la pasaba preguntando en la clase. Bueno, como que de lo muy poco que nos habían contado acerca de los psicodélicos, eh, ¿por qué no se está haciendo investigación en este campo? Como que esto es fascinante, ¿no? La cantidad de aplicaciones que esto puede tener y como que la respuesta siempre era como que no, eso no se puede hacer, no, es que eso es antiético. Y yo, entonces empezó como toda esta búsqueda
y vivir experiencias e ir encontrando en mi experiencia cómo el uso de psicodélicos podía ser utilizado de maneras útiles, incluso para la salud mental, específicamente para la salud mental. Y bueno, comenzó todo una búsqueda también de ir encontrando espacios diferentes a los académicos para aprender acerca de cómo poder también involucrarlo en la academia de alguna manera. Y bueno, llegué también a la maestría en Culturas y Droga de la Universidad de Caldas y fue allí donde, a partir del profesor Jorge Ronderos, que fue uno de los creadores de la maestría, el contacto que logré hacer también con la Fundación Conciencia Viva, conocer desde adentro el trabajo que ellos vienen haciendo, que es supremamente interesante, es supremamente admirable también desde mi perspectiva. Y bueno, ha sido entonces desde entonces ir creando también mi propio protocolo de acompañamiento. Y para contarte un poco también, eh, a pesar de tener este pregrado en psicología, yo inicié a trabajar en otros campos, de hecho en el campo organizacional. Y fue como a partir de un tipo de insatisfacción que empecé a sentir, en donde percibía que por más de que estaba como ejerciendo algunas cosas de la carrera, como que era supremamente limitado en perspectiva a todo lo que había aprendido y todo lo que quería también poner como en acción. Y bueno, entonces cuando empecé a ofrecer los talleres, yo ofrezco un taller que se llama Taller de Estado Expandido de Conciencia, y, y precisamente empecé a hacer la práctica clínica de la psicología cuando venían personas a hacer parte del taller y al cabo de un tiempo regresaban a mí a decirme quiero más acompañamiento. Como que pasó, ¿no? Yo salí del taller súper clarísimo, clarísima, sabía todo lo que iba a hacer y al cabo de unos meses sentía que estaba otra vez en el mismo lugar. Y así fue que comencé a brindar como un acompañamiento clínico. Y es un poco queriendo resaltar una perspectiva que siento también como muy mía, y es como estos estados expandidos de conciencia tienen unos beneficios maravillosos, pero como en realidad los beneficios solamente los vemos en nuestro día a día si lo aplicamos en el día a día, como que lo volvemos parte de nuestros hábitos también de alguna manera. Y creo que allí es donde está la mayor ganancia que se puede obtener de este tipo de experiencias. Es un poco como preguntarnos qué estamos buscando cuando buscamos la experiencia, y cuando nos encontramos en la experiencia, entonces, ¿qué hacemos con ella después de? Como no solamente vivir la experiencia por la experiencia, sino como yo también me apropio de mi proceso de integración de esa experiencia y logro y le doy un lugar y un espacio a la experiencia en mi día a día, ya sea recordándola o haciendo, digamos, diferentes actividades o herramientas que me llevan a esos mismos fines. Y bueno, y también para contarte un poco, este es como el trabajo que yo he venido haciendo eh, por mi lado. También hago parte de la Corporación Sapiencia. Nosotros este año vamos a cumplir 4 años de ser una corporación, y principalmente velamos por la salud mental, y estamos también muy desde el enfoque del uso de sustancias psicoactivas. La idea es como tener también un impacto a nivel de salud pública y ser reconocido y digamos, tener un acercamiento hacia el uso de sustancias desde un enfoque de reducción de riesgos y daños para las personas que ya son usuarias de sustancias. Entonces, bueno, dentro de la corporación tenemos diferentes servicios. Tenemos un servicio de prevención que va dirigido a jóvenes y adolescentes, en donde específicamente como que no necesariamente ha iniciado el uso de sustancias,
pero aún así es una mirada que lo que busca específicamente es reconocer los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, pero sin ignorar o sin, digamos, estigmatizar el uso de sustancias que creemos que fue como la prevención que nos tocó a todos los que hacemos parte de Sapiencia, ¿no? Que fue como este día en el colegio donde vinieron y nos dijeron pues que no, que eso era malo y nos mostraron fotos como de gente habitando la calle y ya, y como que no, eso es malo. Y como nada de respaldo, ¿no? Nada de entendimiento y simplemente esta postura de que de eso no se habla. Y desde mi perspectiva, una postura que de hecho es como infantilista, ¿no? Como que si no miramos se desaparece, como que si nos hacemos los que no existen, entonces de repente se desaparece y como de hecho eso terminan siendo factores de mayor riesgo porque no se trae el tema de la mesa, no se habla de manera honesta, hay unos riesgos asociados a los usos de sustancias, por supuesto, y es importante conocerlos y es importante también como que cada persona se vaya apropiando de su vida, de sus consecuencias, de las decisiones que toma. Y bueno, eso en cuanto a la prevención. También tenemos un enfoque de reducción de riesgos y daños en donde el servicio, por ejemplo, bueno, y perdón, y en prevención también tenemos unos talleres que ofrecemos y hay diferentes talleres en donde intentamos precisamente como, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? De fortalecer los factores de protección. También, ya dentro de reducción de riesgos y daños, tenemos el servicio de análisis de sustancias, que probablemente nos han visto en algunos de los eventos acá en la ciudad de Cali. Asistimos y son unos testeos colorimétricos que hacemos con unos reactivos que nos permiten identificar si está presente o no el componente activo de la sustancia que las personas pues, traen esa noche. Y la idea es también poder hablar al respecto, poder hacer recomendaciones respecto a los usos de esa sustancia, a los cuidados que hay que tener. Y precisamente pues tenemos la atención psicológica por parte de la corporación y también este enfoque como trayendo a colación los estados expandidos de conciencia es una nueva línea de trabajo que va a ofrecer la corporación este año y la idea es ofrecer unos talleres que vayan dirigidos hacia el autoconocimiento. Y bueno, es acompañar este tipo de experiencias y también pues desde una mirada de desarrollo personal y de autoconocimiento. Entonces, bueno, eso como de manera muy general, por contarles también de la corporación, de lo que venimos haciendo. Somos como un grupo multidisciplinar y bueno, trabajamos muy como a partir de las experiencias que vamos recogiendo y a partir de las posturas académicas de cada quien, vamos como integrando todos los proyectos en los que colaboramos. Pero yo quiero preguntar a la gente ahí en el chat, ¿a mí me escuchan con eco? Es que creo que alguien me escribió que había como un eco. Quiero saber si me escuchan con eco para ver cómo lo resolvemos. Pero quiero como agregar a lo que acabas de decir, que digamos el hecho de que existan esos espacios, porque yo no tenía ni idea que existía hasta que te conocí, que existan estos espacios en Colombia y que la gente no los conozca es como triste y la idea realmente, digamos, de poder conectarnos y hacer estos espacios de charlas con, con personas como tú, que vienen haciendo este trabajo y que aparte forman parte de, pues, de una organización como tal, es súper importante, porque visibilizar el trabajo de muchas personas en Colombia alrededor de el uso de estas sustancias y digamos el trabajo profesional, ¿sí? De muchas personas alrededor de esto es muy importante en este momento. Y siento que el habernos conocido en la Fundación Conciencia Viva nos permite generar red. Y hablábamos
antes, nosotras, sí, antes de este live, de que es muy importante y muy bonito que podamos conectar con más personas, más organizaciones que lo estén haciendo o que estemos realmente comprometidos en que sea un trabajo seguro, ¿sí? En que sea un trabajo a conciencia. Lo que hace la Fundación Conciencia Viva, si ustedes, los que nos están escuchando, todavía no la conocen, vayan y busquen también este espacio en Instagram, busquen la Corporación Sapiencia, o sea, porque son organizaciones y son un grupo interdisciplinar de personas muy comprometidas a que este tema de la psilocibina o en general de las sustancias se muestre en este país, ya no desde esta imagen de toda como la satanización, ¿no? de las sustancias, sino mostrarlo ya desde un ámbito muy profesional, porque son un grupo de médicos, psicólogos, ¿sí? Psiquiatras, mejor dicho, una cantidad de gente muy preparada que, que quieren, ¿sí? Que queremos también llevar un poco de educación y mostrarle a las personas que estas herramientas se pueden usar con protocolos de seguridad alrededor, ¿sí? De seguridad tanto emocional, psicológica, porque estas sustancias son muy poderosas, son como una llave a un mundo de posibilidades en respecto a salud mental, pero al mismo tiempo es una llave que puede abrir espacios eh, muy intensos, espacios mentales muy intensos, en los cuales las personas, no todos tenemos las herramientas necesarias para transitarlos, ¿sabes? Y estas herramientas nos las puede brindar un acompañamiento terapéutico. Ahí es donde entra la importancia, ¿no? De tener un acompañamiento terapéutico siempre, ya sea en los procesos con microdosis o también incluso más en los procesos con macrodosis. Entonces, así como ya entrándonos un poco más en el tema, hablemos, ¿no? Alrededor de cómo podríamos reducir los riesgos, hablando específicamente del uso de la psilocibina, porque pues, en Ritual Fungi nos enfocamos en la psilocibina un montón. Estamos de acuerdo con todas las sustancias, ¿sí? Somos súper activistas psicodélicos, pero tenemos la psilocibina como nuestra herramienta principal, digamos, de apoyo a los procesos emocionales de las personas. Y estamos súper comprometidas, ¿sí? Desde Ritual Fungi a que se haga bien, ¿sabes? Que las personas tengan acompañamiento, ¿sí? Que puedan llevar este proceso con las microdosis con una persona que les diga, bueno, esto es normal, esto puede pasar, si te pasa esto puedes hacer esto, ¿sí? Estas son algunas herramientas que puedes implementar. Hay algunos riesgos, tanto médicos, ¿sí? Como psicológicos, alrededor de este consumo que tienes que tener en cuenta. No todas las personas pueden, y de eso creo que tú nos puedes hablar más, ¿listo? Entonces, cuéntanos un poco cuáles serían estas cosas a tener en cuenta. Vale, sí. Pues mira, digamos que desde, desde Sapiencia nosotros hacemos acompañamientos psicológicos a personas que deciden también hacer uso de las microdosis, por ejemplo. Y así como lo mencionas, es algo que nos hemos dado cuenta que es supremamente útil porque a pesar de que las microdosis son, como se menciona, dosis supremamente bajas y por lo tanto los riesgos son como proporcionalmente menores a cuando se utilizan dosis altas, hay algo muy importante que me parece que no muchas personas comprenden y es que la psilocibina o los hongos no me dan lo que yo quiero, simplemente me ponen en una disposición diferente.
y lo que yo hago con esa disposición es lo que marca la diferencia en lo que se obtiene. Entonces, pues la razón por la cual nosotros, por ejemplo, nos parece tan importante la terapia es porque en la medida en que tú, simultáneo a un proceso con microdosis, estás también acudiendo a un espacio donde el objetivo de ese espacio es eh, lenguajizar, ¿cierto? No sé si esa palabra existe, pero poner en palabras, utilizar el lenguaje para intentar desescalar todo lo que pasa a nivel como mental. Entonces, la sola labor de estar intentando categorizar y de ir como bajando cosas más a este mundo tangible, es un proceso que de por sí el proceso de microdosis apoya y que también el proceso de la terapia apoya el proceso de microdosis en la medida en que se empieza a comprender con mayor claridad también qué es lo que está generando la microdosis, ¿no? Porque muchas veces eh, como que, por ejemplo, algo que se suele mencionar mucho es que tengo mayor energía, por ejemplo, a las personas que utilizan microdosis, ¿cierto? Cuando usamos tratamientos con microdosis, como que hay mayor disposición de energía. Ok, entonces, ¿para qué estamos utilizando esa mayor disposición de energía? Porque no es lo mismo si yo la estoy utilizando para eh, simplemente ser más productiva en una labor laboral, valga la redundancia, en un aspecto laboral, así yo estoy utilizando esa energía para también encontrar, conocerme mayormente o ir un poco más en mi propia experiencia e intentar observar las emociones, por ejemplo, con mayor detenimiento, en vez de considerar que todavía creo que está como en este imaginario colectivo, como esta idea de la píldora mágica, ¿no? De que yo me tomo esto y me siento de una manera y me lo tomo y me lo quita. Y es como entender que no te va a quitar nada. De hecho, lo vas a sentir más. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando yo siento algo que se siente displacentero y empiezo este tratamiento que me hace ser mucho más consciente de ello? Entonces, cuando se está en un proceso de psicoterapia, es un espacio para poder abordar eso y es algo pues como en lo que solemos hacerle mucho énfasis y que hemos encontrado resultados muy valiosos. De manera general, también para el uso de microdosis, una manera de reducir los riesgos y de hecho una de las cosas que es supremamente importante, que de hecho sé que de Ritual Fungi también lo mencionan, y es pues no combinarlo con medicamentos, con algunos medicamentos en específico, como que pueden haber, digamos en el caso de las micro, pues posiblemente lo que se obtenga es que no se perciban, ¿cierto? Cuando se hacen en conjunto con algunos medicamentos que también son como inhibidores de la recaptación de la serotonina. Pero es importante que esto sea abordado como de una manera, como que no simplemente yo empiezo a utilizarlo y a ver cómo se siente, sino tener en cuenta como que estos son un tipo de sustancias que no deben, que interactúan de una manera específica porque tienen el mismo mecanismo de acción. Y bueno, y digamos que pasando, bueno, no, otra recomendación que me parece muy importante a lo largo del uso de las microdosis es, y que recomendamos mucho en Sapiencia, es una manera de uno comenzar a observar su proceso utilizando herramientas como la escritura, por ejemplo. Como que nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros nos sentimos de una manera y al final del día se nos olvidó. O incluso nos pasa que sentimos algo o pensamos algo y digo, no, esto nunca se me va a olvidar. A los 3 días no me acuerdo. Entonces, es una herramienta que sirve también como medida de reducción de riesgos porque yo puedo observar visiblemente qué está sucediendo con mi proceso. Entonces, de esa manera nosotros invitamos mucho como a estar atentos de cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos más recurrentes, ¿no? Como qué está pasando en mi proceso
y de esa manera también poder percibir si incluso el tratamiento con microdosis no me está aportando para lo que yo estoy buscando. Y generalmente cuando no estoy haciendo esta labor de llevarlo como juiciosamente, teniendo en cuenta cuál fue el día que hice la microdosis, cuál fue el día que no lo hice, como de esta manera, entonces puedo yo también tener ese seguimiento y poder ir entendiendo, ok, ¿qué está pasando con este proceso? Y si me está invitando el proceso a algo en específico que no es lo que yo quiero, ¿qué es ese algo a lo que me está invitando? Porque es algo que sí o sí merece atención. Y como también, pues es como una manera de reducir esos riesgos también en la medida en que se recomienda intentar no usar otras sustancias de manera simultánea. Entonces, eso también me ayuda a reducir riesgos porque yo, si yo llevo como un diario exacto, de una manera como juiciosa, entonces puedo saber, ay, ok, tal día me toca la microdosis, entonces voy a correr este compromiso social para otro día y de forma tal que no se mezcle también y que no interactúe de una manera que no sea deseada. Eso en cuanto había una pregunta, ¿cierto? Sería como bitácoras o diarios de sentimientos, algo así, exacto. Digamos que no solamente de sentimientos, sino como una manera de llevar, de entender qué es lo que está pasando conmigo. Si por ejemplo, si yo este día me siento más ansiosa, ¿por qué estoy más ansiosa? Y justo es el día de la microdosis, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a llevar un diario y empiezo a tomar notas de más cosas, como incluso cosas que sucedieron, entonces puedo entender que, por ejemplo, la razón por la cual estaba ansiosa no fue porque me tomé la microdosis, sino fue porque recibí una llamada supremamente estresante, ya sea familiar o una llamada supremamente estresante laboral, como que implica muchas cosas. Entonces eso me ayuda a entender y a ir como descifrando este mapa que somos cada uno, ¿no? Como que, ok, entonces posiblemente no está relacionado con esto, sino está relacionado con esto. Y también esta manera de llevar un seguimiento nos permite como ir entendiendo y mirar en retrospectiva cómo ha sido también esta experiencia a lo largo de los días que van pasando. Sí, mira Eh, que hace poco empecé a hablar también sobre la importancia de anotar en ese mismo diario. En el diario, pues nosotros desde Ritual Fungi lo que proponemos es que se escriba tanto mis sentires, ya como a nivel interno, qué me está pasando emocionalmente, cómo me siento en ese sentido, pero también físicamente, si me dio dolor de cabeza, si me dolió el estómago, si me dio sueño, si tuve mucha energía. Además de todo eso, los sueños, ¿sí? Ha sido un tema con todos los, digamos, los consultantes, las personas con las que tengo citas de orientación, el tema de los sueños, como de, no, tengo unos sueños loquísimos, súper vívidos, súper conscientes, yo antes no soñaba, ahora sueño un montón. Entonces también la oportunidad de agregar eso al diario, de estar muy pendiente de los sueños, porque los sueños son también una herramienta de ayuda de psicológico, porque está cargada de muchos símbolos. Y a través de ese espacio onírico podemos captar también mucha información de lo que se está activando con la psilocibina, de todos los procesos emocionales que se están aflorando, que están saliendo a la luz, ¿sí? Se está haciendo consciente el inconsciente. Entonces, estar muy atento también a los sueños y aprovechar de escribirlos también ha sido una recomendación que he dado últimamente como a las personas y que estén muy pendientes de cuál sería digamos, el mensaje detrás de cada uno de esos sueños para ir haciendo como un rompecabezas, ¿no? De información que al final nos va a dar una imagen de una situación interna que antes yo no tenía conciencia a esa profundidad, ¿no? Es como si se ampliara esa imagen un montón y yo pudiera de repente entender algo de mí que antes no era
tan consciente, pero ahí está. Y lo que tú dices, de que las pastillas de psilocibina no te van a quitar la emoción para nada, antes va a ser que la veas más, sí, es muy importante tener en cuenta eso. Yo siento que también para reducir riesgos, que sería más bien como el que yo en ese momento estoy muy vulnerable, puedo estar muy abierto y muy vulnerable, probar cómo me siento yo con las microdosis y saber si yo me siento muy abierto, prefiero no estar con personas en ese momento. Yo prefiero no estar con personas en ese momento, entonces yo ya sé que esa pastilla pues no me la voy a tomar cuando vaya a tener que estar con mucha gente. Más bien me la voy a tomar y voy a meditar y voy a estar en mi casa tranquila, ta, ta, ta. Y siento que también es como un trabajo personal, como y para eso es el diario, lo que dice Vero, que tú vayas encontrando tu propio protocolo y escuchándote que cómo es que la psilocibina conmigo está actuando y qué necesito y qué requiero para poderla llevar de una manera tranquila, en armonía. ¿Sí? La idea no es que estemos pasándola mal. Yo también siempre les digo a las personas, oye, si las pastillas no te están generando, digamos, dolor de cabeza, ¿sí? Si no te están dejando dormir, si sientes que no estás consiguiendo lo que le quieres atinar, pues entonces tal vez no es para ti, ¿sí? No tienes que Sí, forzarte a hacer un tratamiento si ya tu cuerpo te está diciendo que no, si no te estás sintiendo cómodo, no lo intentes, ¿sí? Simplemente no es para ti y listo. Es así de sencillo, ¿sí? Pero para eso es el diario, para que uno vaya revisando cómo se siente, sí, me ha servido, siento que estoy llegando a donde quiero llegar, he evolucionado un montón, y si no, pues entonces, ok, ya me autoevalué y ya sé que esto no es para mí, porque también es muy importante decirlo, los psicodélicos y estas sustancias no son para todos, ¿sí? ujú, No son sustancias que sean recomendadas para todo el mundo, ¿sí? Y como todo en la vida, ¿no? Siento que cada uno tiene una conexión personal con este tipo de herramientas, pero así como está la psilocibina, pues están la respiración, la meditación, el yoga, X terapia, un montón de cosas que me podrían servir. ¿Listo? Ahí como para... de acuerdo, sí, y súper valioso ese aporte. También los sueños es algo que nosotros invitamos mucho a que sea súper tenido en cuenta. Y porque es mucho material para trabajarlo también en psicoterapia, entonces es supremamente útil. Em, bueno, em, allí hay una pregunta acerca de qué opinas de la macrodosis de psilocibina. Y yo quería como enlazarlo con esto que acaba de decir Lina, y es como que no son para todo el mundo. Como que en este enfoque de acercamiento a las medicinas ancestrales, hay algo que es un poco como está como en ese límite que se separa de lo puramente científico y racional y donde empieza a tener cabida, que es muy propio de las medicinas ancestrales, como este mundo como mucho más intangible. Y algo que me parece importante es que hay unas recomendaciones muy claras para algunas personas que pueden tener riesgos muy altos al acercarse a este tipo de experiencias y ahorita las voy a dar. Pero lo que quería mencionar es como que algo importante es que cuando la persona lea, escuche, vea videos y hable con diferentes personas, sienta una curiosidad genuina que venga de sí mismo. No como que, ay, es que a mí me dijeron que esto sirve para esto, entonces, no, no, como que, mira, este es un proceso que solo lo vive la persona que lo vive. Entonces uno no puede llegar allí como que es que me mandaron porque me dijeron, no, no, solamente cuando uno lo vive,
y lo experimenta, se da cuenta de que es uno el que tiene que atravesar la senda. Nadie puede hacerlo por uno a pesar de que haya gente acompañándolo. Entonces, algo muy importante me parece que haya convicción en la persona en que esto es algo que le llama, esto es algo que le va a servir de alguna manera, esto es algo que percibe que es para la persona en ese momento específico o que es en otro momento, pero eso me parece algo como valioso resaltarlo. Y otra cosa, ya como entrando a algunas recomendaciones para las macrodosis, eh, es que tanto en estudios de investigación internacional como también a nivel nacional, hay unos aspectos importantes en los cuales no se recomienda que algunas personas busquen este tipo de experiencias. Y en particular son las personas que tienen antecedentes de un tipo específico de salud mental. Y son los tipos esquizofrenia, por ejemplo. ¿Por qué? Y es un poco, a mí me gusta explicarlo de esta manera. Hay una época en la infancia en donde se empieza a configurar la percepción de la realidad. Cuando han habido disrupciones o como que en esa época, por diferentes razones, o puede ser incluso genético, o puede ser una experiencia de vida, o puede ser otros aspectos que son como más difíciles de concretar, en donde la persona no logró generar esta relación con la realidad en donde un distanciamiento entre el adentro y el afuera, por ejemplo. Este tipo de experiencias pueden ser un desentonante, un desencadenador de este diagnóstico. Y por eso es que invito un poco a que cada persona como que revise consigo misma. Por ejemplo, cuando hay personas que a mí me dicen, no, pero es que me da mucho miedo. Yo le digo, entonces no lo hagas. Escúchate. Si tienes mucho miedo, tal vez hay algo importante que, que no necesita un diagnóstico para decirte, por ahí no es. Entonces me acojo mucho a esto que decía Lina ahorita de que no es para todo el mundo. Si yo siento algo de intriga y siento como que hey, esto me llama, esto me parece interesante, entonces entrar a buscar otros factores importantes, otros factores en cuanto a reducción de riesgos, están, por ejemplo, los antecedentes ya un poco más, eso será en cuanto a salud mental. Y en cuanto bueno, y para cerrar el de salud mental, también un poco cuando estamos como en medio de una experiencia supremamente como retadora emocionalmente. ¿Por qué? Por esto mismo que les mencionábamos ahorita, esto no va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy atravesando un duelo que acabo de comenzar? Es como que esto no te va a quitar el duelo, te vas a meter enclavado y vas a llegar a lo más profundo. Ahora, si eso es lo que estás buscando y eso es lo que quieres, te va a servir para eso, pero si lo que quieres es no sentirte como se siente, no es para eso. Va a ser 300.000 veces más intenso y probablemente va a ser traído al cuerpo, no solamente en un aspecto como más emocional y mental que solemos sentirlos en algunas partes específicas como el corazón, sino que además lo vas a sentir en todo el cuerpo y te va a inundar y va a ser como muy abrumador. Entonces es importante eso, como que considerar que también a nivel emocional y a nivel mental y a nivel físico te sientas medianamente estable, medianamente dispuesto a vivir una experiencia que te sacude, porque lo sacude a uno como de la base, ¿no? Entonces, como que también yo cuente con esta disposición para saber que tal vez salga de allí teniendo que reconstruir algunas cosas de mi vida, teniendo que modificar algunos hábitos, teniendo que modificar incluso algunas relaciones. Cada quien, digamos, se va dando cuenta que sucede en la experiencia, pero eso es algo importante como en cuanto
a reducción de riesgos en salud mental. Y pasando como más a salud física, una recomendación muy importante es pues lo que les comentaba acerca del consumo de estos otros medicamentos, de los medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción serotoninérgico. Y también algunas personas que tengan problemas de cardiopatías, por ejemplo. Y bueno, por hacer un paréntesis en lo que estaba mencionando de salud mental, algo que también se suele preguntar es si estos antecedentes de salud mental están presentes también en su núcleo familiar cercano, ¿no? Porque es un indicador de cómo está también conformada como la psique de la persona. Cierro el paréntesis y regreso como a estos riesgos, reducción de riesgos de salud física. Y además de las cardiopatías, algo también importante es como algunos problemas en cuanto a la presión arterial, como que en las experiencias con macrodosis se ve acelerado mucho y esa es la razón por la cual se revisan que no hayan problemas de cardiopatías, pues el ritmo cardíaco puede aumentar bastante y también la presión arterial. Entonces las personas que sufren de presión arterial, pues este es un tema que vale la pena también revisarlo con algunos médicos que conocen del tema, porque no todos los médicos tristemente conocen de ese tema. Esperamos que entre más también vaya como avanzando esta tercera ola psicodélica, vaya también involucrando muchas otras disciplinas, no solamente la medicina, y vaya como generando intereses desde otro punto para generar más investigación y tener más información. Y otra recomendación que ya no va como a nivel personal, sino más como a nivel contextual para las macrodosis, es estar acompañado por una persona que esté sobria. Esto es algo que incluso, o sea, es algo que se recomienda en gran medida y que incluso se ha visto que se ha convertido como en una manera de reducir los riesgos y los daños, casi que se ha generado de manera natural en las personas que lo utilizan. Y esto se vio, por ejemplo, en esta encuesta que se llama Global Drug Survey, que hacen en Inglaterra, y la hacen cada año, y esta fue uno de los factores que las personas buscaban, y era como que buscaban ser acompañadas por otra persona. Entonces, esto es algo que de verdad ayuda a reducir mucho los riesgos y los posibles daños, que haya una persona que pueda, en caso de cualquier situación, poder como estar a cargo de esa situación, de tal forma que la persona que está viviendo la experiencia esté tranquila y pueda cederle, digamos, la responsabilidad de algo que no pueda manejar a la otra persona. También algo importante es que sea en un lugar pensado y planeado para ello. Y creo que es allí donde se presentan la mayor cantidad de reportes y de experiencias como supremamente retadoras de algunas personas, y es el uso recreativo, sin mencionar que esto no pueda tener beneficios, porque creo que negar que puede tener beneficios, pues tampoco tiene sentido. El tema es que los riesgos son muchísimo más altos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ponerlo de esta manera, ahora lo explico un poco más técnico, pero a mí me gusta contarle a las personas de esta manera, y es como que si tú te quieres ir de rumba y el hongo se quiere ir de rumba contigo, súper chévere. Pero si tú te quieres ir de rumba y el hongo no, terminas sentado en una esquina procesando una cantidad de información y en una crisis emocional un poco difícil, y es como que es un riesgo muy alto, porque yo puedo creer que la voy a pasar súper chévere y resulta que no. Se perdió la persona, nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde buscarla, todos están bajo los efectos de diferentes sustancias o de la misma, y entonces nadie sabe, no hay protocolos para ello. Entonces algo muy importante es
para reducir todas esas posibles complicaciones y dañarse la noche uno mismo, dañársela a otras personas también, a amigos o familiares, simplemente que sea un lugar planeado, pensado para ello, en donde estén dispuestas todas las condiciones para suplir las necesidades básicas de todas las personas que estén presentes. Y hablando de necesidades básicas, es que haya baño, que haya agua, que hayan alimentos, que no haya como ninguna complicación de este tipo. Y bueno, y ya como que invitando un poco más a ir más allá, porque el hecho de que haya una persona sobria acompañando no significa que no hayan riesgos, sino que significa que lo que sea que emerja a nivel emocional, pues es posible allí experimentarlo, pero eso no significa que cualquier persona sobria vaya a poder lidiar con lo que está experimentando esa persona. Y allí es donde viene esta recomendación, es donde ojalá sea una persona capacitada, que entienda estas experiencias, y lo hablábamos con Lina también un poco más temprano, y era como es que es muy difícil uno entender dónde está el otro si uno no ha estado allí. Entonces, es importante que esta persona que te esté acompañando, ojalá en lo posible, conozca este tipo de experiencias desde adentro, conozca la sustancia, conozca la procedencia de la sustancia, el manejo de la sustancia, y que tenga herramientas para poder lidiar con crisis emocionales, con un ataque de ansiedad, por ejemplo, o con una situación difícil. Entonces, esa es como una recomendación que creería yo que va un poco relacionado con lo que comentaba Lina al principio, ¿no? Que es como evadir que terminemos en la misma situación en la que estuvimos cuando la prohibición llegó de una manera rotunda. Y fue como un uso excesivo, recreativo, que sí trajo algunos beneficios, pero terminó siendo casi que, pues, contraproducente, porque terminó pues retrasando muchísimos años de investigación, retrasando muchísimos años de entendimiento, de experiencia, que pues podríamos ahora tener y que no podemos retomar. Entonces es como una invitación a eso, es como tanto, incluso para esta medicina de los hongos, que son maravillosos porque son muy amorosos, a diferencia de otras medicinas que no son tan amorosas. Eh, es que de cualquier manera se haga de una forma responsable, que como que esta idea de que, uy, no, como que, uy, vamos a enloquecernos, es como que los riesgos son muy altos, de verdad sucede que se desencadenan situaciones que no se pueden manejar, que quedan perdurando, que las personas se lesionan, se caen, digamos, hay muchas situaciones en donde tampoco, debido, digamos, a esa prohibición que ha habido, pues tampoco se le suele brindar el mejor manejo, incluso en centros de salud. Entonces, como el no hacerlo de una manera consciente, pues primero no me permite a mí acceder a los beneficios que puede tener la experiencia, sino que simplemente pues cuando es algo como que, uy, ¿querés esto? Bueno, dale. Y como que no, nunca va a ser lo que se espera porque además ni siquiera ha habido una planeación, una preparación, y eso es algo que creo que ayuda a reducir muchísimo los riesgos, y es una preparación física, psicológica y mental para las experiencias. Es como en todos estos aspectos brindar recomendaciones, y yo suelo brindar recomendaciones en cada uno para tener en cuenta y para irnos preparando a esta experiencia de forma tal que cuando aparece la experiencia, yo estoy dispuesto a afrontar lo que sea que la experiencia quiera entregarme, y he ido también como recolectando herramientas para poder lidiar con ello. Bueno, eso. No sé si tú quieras agregar algo más también. Em, sí, de lo que dijiste, digamos, de recomendaciones en macrodosis, además de los diagnósticos
de esquizofrenia, también está bipolaridad, también Ujú, está trastorno límite de la personalidad también. y también sería recomendable que personas que han pasado por trauma eh, cercano, o sea, como que eh, eso, lo que tú dices, ¿no? Como que acabo de salir estoy en medio de un duelo, me acabo de terminar una relación, estoy re mal, ¿sí? Me está dando muy, muy duro esto. Y me voy a una ceremonia de hongos o a una terapia con hongos, lo que tú dices, ¿no? Lo que va a pasar es que vas a entrar ahí, no te va a sacar, no te va a bajar, vas a entrar ahí. Si estás dispuesto a entrar, porque va a ser intenso, va a ser fuerte, va a ser hasta doloroso, perfecto. Pero si no estás como preparado para esto, va a ser demasiado desafiante. Recuerdo que hace poco tiempo una chica me buscó porque quería que yo la acompañara en una terapia de macrodosis, pero ella acababa de pasar, hace apenas 3 meses, un proceso en el que ella intentó acabar con su vida, ¿sabes? Y pues estaba hasta ahora como procesando, yendo a terapia, la depresión y la crisis que había pasado. Y yo no le recomendé para nada que hiciera tan pronto un proceso con macrodosis. Sí, siento que en esos sentidos sí uno tiene que ser muy cuidadoso y una persona que viene de un trauma tan fuerte, pasar una experiencia de expansión, de aumentar aún más la experiencia, es, no es recomendable, sobre todo porque lo que te decía, ¿no? No se tienen las herramientas, no sabes cómo procesar eso, no sabes cómo procesarlo en tu vida normal, en la cotidianidad, mucho menos en un estado expandido, en donde va a ser eso como por mil. Cómo yo proceso ese dolor como por mil, ¿sí? Si no lo puedo hacer en mi vida cotidiana sin la sustancia. Entonces sí siento que la preparación previa, el tener esa entrevista con la persona, saber los antecedentes, cómo te sientes emocionalmente, sí, también qué estás buscando de la experiencia, eh, es muy importante, no como lo que tú decías es chévere, como, no, llegué acá pues como por curiosidad, ¿no? Como pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, aunque también lo que entrega los honguitos en ese vamos a ver qué pasa, también es bonito y para mí siempre todas las experiencias son súper bonitas, así sean intensas, de todas maneras, uno sí debe tener un propósito. Y a mí sí me parece importante que uno tenga un propósito, que al menos mi propósito sea, vine porque estoy en la búsqueda de autoconocimiento, porque quiero entrar más a profundidad en mi ser y explorarme. Ese ya podría ser un propósito eh, válido, ¿sí? Me quiero explorar, estoy en este camino de mi autoconocimiento, o específicamente ya como temas muy puntuales, pero sí siempre tener esto claro, ¿no? El propósito, si estoy preparada, me siento preparada, he pasado por un psicólogo, por un terapeuta, para atravesar mi trauma o el proceso emocional en el que estoy. Hay una pregunta acá que me parece interesante. Una chica preguntaba, y ya para terminar, porque ya es hora de terminar, ella preguntaba si una persona que ha vivido con depresión durante muchos años hace una macrodosis y después de la macrodosis persisten los síntomas de depresión, debería regresar al medicamento, regresar a tomar antidepresivos. Entonces, no sé qué podríamos responderle a ella. Pues mira, hay algo que yo siento que es como muy de mi perspectiva y es cómo funcionan los procesos de sanación. Como que los procesos de sanación generalmente van ocurriendo paso a paso,
y generalmente el camino nunca es el mismo para todas las personas. Como una invitación que yo hago es que cada persona desde su condición, cualquiera que sea, es la persona que debe estar buscando activamente qué me puede servir. Y el qué me puede servir se descubre haciéndolo, no, no como intuyéndolo, como que no, sino ¿qué pasa? Intento esto me sirve, esto no me sirve. Hay algo, por ejemplo, para tratar condiciones en donde son condiciones que desde hace mucho tiempo están diagnosticadas, son también como algunas cosas que, por decirlo así, son más difíciles de abordar, porque implica que está en muchas esferas de la vida también funcionando esta situación o este diagnóstico. Entonces, algo que me parece importante para abordar diagnósticos es que el terreno se tiene de preparación, se tiene que venir abonando mucho antes que una persona que está saludable y simplemente quiere conocerse más, sino cuando estoy abordando un diagnóstico de verdad, ¿cuál es ese tratamiento que yo estoy trazando para llevar a cabo una mejora, ¿cierto? Y cómo esa mejora siempre se ve manifestada en la medida en que hay diferentes cosas funcionando en conjunto. Entonces, como que no pensar que solamente la experiencia con los hongos va a ser la sanación. Y eso es algo que me parece como muy importante resaltar, y es que la sanación no es algo que sucede en un momento, es un proceso en sí. Y como en la medida en que yo voy intentando diferentes cosas, la sumatoria de esas cosas son lo que va generando cambios lentos a lo largo del tiempo. Entonces, si percibiste si percibiste que esa experiencia te dio cosas positivas, es posible que volver a vivir una experiencia después de un tiempo con un poco más de entendimiento de cómo puedes emplear esto como herramienta. Y aquí vuelvo y hago énfasis, y es que no es una píldora mágica, no es que esto me quita lo que yo tengo, es cómo yo me relaciono con esta situación y cómo uso esta herramienta para relacionarme y entender y mirar de una manera diferente esta condición. Algo que me parece muy bonito que suele suceder cuando se abordan diagnósticos específicos es esta posibilidad que brinda la experiencia de separarme por el tiempo de la experiencia del diagnóstico y poderlo observar a un lado, como él no se va a ir, ahí están los síntomas, ahí está todo lo que hace parte de este diagnóstico, pero yo soy algo mucho más que ese diagnóstico, y esto es algo con lo que yo vivo. ¿Cómo me relaciono con esto de una manera diferente? ¿Cómo lo miro? Nunca lo he mirado por debajo, ¿qué hay debajo, no? ¿Con qué está relacionado? ¿Por qué está en el lado de allá y no en el lado de acá? Y cómo empezar a entender una cantidad de factores que pueden brindar muchas herramientas para continuar el proceso de sanación. Y es allí donde se pueden dar como pasos un poco más como más agigantados que los pequeños pasos que siempre damos, que es la única manera. Entonces, invitarte como a eso, como a mirar para atrás a la experiencia y darte cuenta desde la experiencia que viviste si percibes que hubo algún beneficio, porque si no hubo un beneficio, tal vez esa no sea el camino, y tal vez sea otro camino, tal vez, y digamos que más que recomendar regresar a la anterior, es también tú evaluar, porque algo que me parece muy bonito es que cada persona también se vaya como empoderando de su proceso, y es tú evaluar en este proceso que venías con medicamentos tradicionales, cuáles eran los beneficios y cuáles eran los efectos secundarios que percibías. Y si eso continúa estando en una balanza que no te sirve, ¿qué otra cosa puedo buscar, no? ¿Cómo me ayudo de otras herramientas?
de otras maneras de continuar en esa búsqueda activa y de ir entendiendo y encontrando también como pensando que no va a haber algo que me sirve y eso es lo único, sino como de cada cosa que yo voy probando voy implementando a mi vida cosas que sí me sirven. Entonces, como que, por ejemplo, no sé, como que practicar yoga me sirve para esto. Entonces, ¿cómo me sirvió para esto? Por ejemplo, no me quitó la depresión, pero me sirvió para conectar más con mi cuerpo. Ok, entonces continúo en esa búsqueda de mejorar algunos síntomas, pero ¿cómo empleo el yoga para conectarme con mi cuerpo cuando me doy cuenta que no estoy conectada con mi cuerpo? O para hacer ese llamado y cómo eso de hecho tiene consecuencias en el diagnóstico, porque el yo sentirme desconectada con mi cuerpo tiene mucho que ver en esta como falta de como de motivación que en realidad está relacionada con la depresión. No sé si eso Bueno, responde. ya nos pasamos del tiempo un montón, pero me encantó eso que acabas de explicar. En serio que este tema de entender que no somos el diagnóstico, sino que está ahí, pero somos algo más que ese diagnóstico, ¿no? Y me parece muy tierno también el poder tomar esa depresión o esa ansiedad y verla como con compasión, ¿no? Como ver con compasión todo este proceso y entender que no soy eso. O sea, sí está, pero soy algo más grande. Y cómo la psilocibina me permite ver todo el panorama alrededor de la depresión o de la ansiedad. Y siento que ese realmente es el uso. No es algo que te lo va a quitar, sino es algo que te va a permitir observarlo desde otros espacios, desde otras direcciones que tal vez antes no habías percibido y que ahora te dan más claridad sobre de dónde puede surgir eso que está pasando, ¿no? Como de dónde puede surgir esta tristeza, de dónde surge esta rabia, de dónde surge este miedo. Y a raíz de ir profundizando y de tener otra perspectiva, ya uno puede empezar a tomar otras decisiones, ¿no? Como este cambio de chip, de perspectiva hacia la vida, hacia mi tristeza, hacia mi rabia. Siento que eso realmente es lo que hacen los psicodélicos más que quitar un diagnóstico. Y como tú dices, es un proceso. Entonces, sería muy atrevido decir, déjalos, deja Mm. los antidepresivos. Eso es muy atrevido porque lo que tú dices es como un camino que se va abonando y que uno va transitando, sobre todo cuando se ha pasado tantos años en este síntoma, ¿ya? Se debe ir de a poco, son años de creer que soy algo, por ende el trabajo de dejar de creer que soy eso se hace poco a poco con ayuda también de un apoyo terapéutico. Entonces, para terminar, hay muchas maneras de reducir los riesgos, pero más que todo tener en cuenta siempre buscar que los espacios sean seguros, que la sustancia sea segura, ¿sí? Que yo esté seguro de que lo quiero hacer, ¿sí? De no tener ningún antecedente también mental, no estar pasando por un proceso muy intenso a menos de que esté dispuesta a atravesar eso. Tener el tema a nivel médico, algunos antidepresivos o algunas otras eh, sustancias que pueden tener una mala interacción con la psilocibina. Y siento que ya el tener una guía, esta persona se va a encargar de decirte si sufres de esto o tomas alguno de estos medicamentos, no puedes participar o te recomiendo que utilices otra herramienta, la psilocibina no es para ti. Y eso es bastante ético y ser capaz de decirle a una persona, lo siento, pero tú no puedes tomarla, busca otra herramienta, porque
hay unos factores de exclusión o hay que algunas cosas que definitivamente no van. Una persona con esquizofrenia no va con este tipo de sustancias, para nada. Ya, como abrir aún más el chorro de alguien que está súper abierto de manera psíquica. Entonces, Vero, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron hasta el último momento. Pueden seguir a la Fundación Sapiencia para Corporación más Sapiencia. información Lo voy a sobre poner por acá. de la reducción de riesgos. A Vero también, si quieres, ya a nivel de su Instagram personal. Pero entonces ya saben que existen organizaciones que tienen todo un grupo multidisciplinario para abordar este tipo digamos, de tratamientos, no solamente con psilocibina, acá hablamos de psilocibina, pero se abordan también otras sustancias, y que hacerlo de manera responsable es la mejor manera de evitarnos, ¿sí?, cualquier tipo de riesgo. Tener responsabilidad sobre nuestro cuerpo, sobre lo que decidimos introducir en nuestro cuerpo, es, creo que, la mejor manera de reducir cualquier riesgo, ¿sí? Averiguar nosotros mismos sobre la sustancia, qué pasa si me tomo esto, qué reacciones voy a tener, puedo o no tomármelo, ¿sí? Si me lo tomo, ¿qué va a pasar? Voy a sentir esto, esto y esto. Si sé que voy a sentir esto, estoy dispuesto a sentirlo o no, ¿sí? Entonces, ya se trata como también de un autocuidado a la hora del consumo, y que es muy importante, ¿sí? Yo no me voy a meter algo si antes yo no me he preparado para eso y no he ni siquiera investigado de qué se trata. Sí, es algo básico, de mucha lógica, no tiene tampoco como mucha ciencia, el que uno debe saber en qué se está metiendo, ¿sí? A dónde voy a meter yo con esta sustancia, ¿sí? Y la persona que está facilitando el espacio, ¿quién es? ¿Sí? Y ¿Quién no, es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? exacto. Si tiene experiencia por lo menos en esto, sí, Ujú. porque es la persona que va a estar ahí. Entonces, nada, muchas gracias, Vero. Ya saben, sigan ahí a Sapiencia, a Ritual Fungi también, y seguimos educando, llevando información para que la psilocibina pueda llegar a muchas personas de una manera responsable, profesional, segura. Gracias a ti, Lina, y a todo el equipo de Ritual Fungi por la invitación. Un Chao. abrazo, cuídate. Chao.